En este vídeo demostraremos el conocido como teorema de existencia y unicidad de la aplicación lineal. Este teorema lo que nos dice es que las imágenes de los elementos de una base del dominio determinan a una aplicación lineal. Entonces el enunciado lo tenemos ahí, supongamos que tenemos v y w espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo, o sea, v, w que espacios vectoriales, y supongamos que b es sub 1, es sub 2, es sub n es una base de v. Y supongamos también que tenemos tantos vectores como el número de vectores de la base de v en w. O sea, tenemos u sub 1, u sub 2, u sub n vectores de w. Estos no necesariamente distintos. O sea, pueden haber coincidencias. Entonces, existe una única aplicación lineal f definida de v en w, tal que f de sub 1 es u sub 1, f de sub 2 es u sub 2 y así sucesivamente. Siempre pues se tiene que f de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿existe una única aplicación lineal? En primer lugar, veremos que existe y después veremos que esa que existe es única. ¿Vale? Vamos a la demostración. Vamos a ver cómo definir esa aplicación lineal. Entonces, bueno, nosotros tenemos v, un K-espacio vectorial, tenemos b e sub 1, e sub n, una base de v. Entonces, todo vector de v se puede expresar de forma única como combinación lineal de la base. Entonces, supongamos que v pertenece a v. Y yo digo, ¿cuál será la imagen de este v? Pues bueno, como v pertenece a v y b es base de v, sabemos que existen alfa sub 1, alfa sub n escalares, tales que v se expresa como combinación lineal de pues, la base b a partir de estos escalares. V será alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Y entonces a partir de esta expresión yo ya puedo definir cuánto vale f de v. Yo la voy a definir así y después veremos que se cumple todo lo que se indica en el teorema. Que esta aplicación lineal que voy a definir pues efectivamente es una aplicación lineal que cumple que f de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n, y después que es la única que cumple eso. Entonces, ¿esta cómo se define? Pues mira, definimos f de v, tiene que ser un vector de w, pues lo único que hacemos es en esta expresión de aquí sustituir e sub i por u sub i. Simplemente eso. Yo la defino así, la defino como quiero, y ahora después tendremos que demostrar que satisface todo lo que se indica en el teorema. Entonces, f de v será alfa sub 1 u sub 1 más alfa sub 2 u sub 2. Bueno, ponemos ahí puntos suspensivos más alfa sub n u sub n. Lo único que he hecho es sustituir los e sub i por los u sub i. Entonces, para calcular la imagen de un vector del dominio, lo único que hacemos es expresar este vector como combinación lineal de la base b. Ya sabemos que esa combinación lineal es única, porque b es base, y entonces sustituimos los e sub i por los u sub i. Entonces, vamos a ir demostrando cosas. Bueno, eso está claro que está bien definido, y que de cada v, por este procedimiento, solo podemos obtener una imagen, porque de cada v, pues esta expresión como combinación lineal es única por ser b base, y sustituimos los e sub i por los u sub i. O sea, esto te da un procedimiento único y por este procedimiento solo podemos obtener una imagen, ¿vale? Eso es importante, no puede haber ambigüedad y decir, mira, si lo hago así, obtengo una imagen y si lo hago de esta otra forma, pues obtengo otra imagen. Pues no, eso aquí no ocurre, por la clave es que b es base de v. Entonces veamos que f es lineal, aplicación lineal, podría poner lineal directamente, pero me da como cosa, ya me ha pasado en otros momentos. Bueno, entonces para ver qué es lineal, consideramos alfa, beta pertenecientes a K. Entonces para ver que f es lineal, consideramos alfa, beta perteneciente a K, u y v pertenecientes a v, y me pregunto, f de alfa u más beta v es igual a alfa f de u
más beta f de v. Esto es lo que me pregunto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, pues, tenemos u y v vectores de v, pues vamos a expresarlo como combinación lineal de la base b. Entonces, como u pertenece a v y b es base de v, entonces, pues existirán escalares alfa sub 1, alfa sub n pertenecientes a K, tales que u es igual a alfa sub 1, e sub 1, lo expreso como combinación lineal de la base b, e sub n. Y entonces, ¿cómo calculo la imagen de u? Pues como hemos dicho anteriormente, entonces f de u sería en esta expresión que tenemos aquí, sustituimos los e sub i por los u sub i. Esto sería alfa sub 1 u sub 1 más alfa sub n u sub n. Ahora hacemos lo mismo con v. Como v pertenece a v, esto lo hemos aplicado aquí, pero también lo aplicamos abajo. Y tenemos que b es base de v, entonces existirán escalares. Vamos a poner beta sub 1, beta sub n pertenecientes a K, tales que v sería igual a beta sub 1, e sub 1 más beta sub n, e sub n. Y por lo tanto, pues aquí tenemos que f de v, pues en la expresión de v como combinación lineal de b, sustituimos los e sub i por los u sub i. Entonces ahí tenemos la imagen de u y de v. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular esto que tenemos aquí. Para calcular f de alfa u más beta v, pues en primer lugar escribimos alfa u más beta v como combinación lineal de b. Y sustituimos los e sub i por los u sub i. Pero lo que hacemos para obtener esta combinación lineal es utilizar las expresiones de u y v que tengo ahí arriba. Esto sería, si utilizamos esto de aquí, a ver que no lo marrane mucho, esto sería alfa u, pues alfa sub 1 e sub 1, estoy copiando, más alfa sub n e sub n, más beta v, pues eso sería beta sub 1 e sub 1, más beta sub n e sub n. Esto sería igual, pues ahora operamos alfa por toda esta suma, pues alfa por cada uno de los elementos, ¿no? Eso es por el primer axioma de espacio vectorial, donde tenemos ahí en el segundo elemento, pues n sumandos, pues bueno, eso se tiene que ser así, eso sería alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub 2 e sub 2, ya sabes que no lo pongo, más alfa sub n e sub n, ¿vale? Y ahora más beta por toda esta suma, pues lo mismo, beta sub 1 e sub 1 más beta sub 2 e sub 2 más beta sub n e sub n. Y ahora aquí lo que hacemos es sacar factor común de sub 1 de sub n. Ya sabes, pues eso, de nuevo, es un axioma de espacios vectoriales. Entonces tendríamos de e sub 1 el coeficiente alfa sub 1 más beta sub 1 e sub 1 más puntos suspensivos más, y ahora e sub n, pues tendríamos alfa sub n más beta sub n e sub n. Entonces ya tenemos expresado alfa u más beta v como combinación lineal de la base b, y entonces para calcular la imagen, pues simplemente tenemos que sustituir, pues ahí los e sub i por los u sub i. Esto sería, pues alfa, simplemente copiar, y donde pone un e sub i, pues ponemos u sub i. E sub 1, pues pones u sub 1. Así hemos definido la f, ¿no? Más alfa sub n más beta sub n, e sub n, pues u sub n. Pues ahí tenemos la imagen de alfa u más beta v. Mira, como no voy a tener espacio, voy a borrar la línea de arriba y voy a poner esto ahí, ¿vale? Entonces, si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Y ahora, pues calculamos este segundo miembro, alfa f de u más beta f de v, y comprobamos que me da lo de arriba. Pues esto sería alfa, pues f de u lo tenemos ahí arriba, alfa sub 1 u sub 1 más alfa sub n u sub n,
y ahora más beta por f de v, beta sub 1, u sub 1, más beta sub n, u sub n. Bueno, aquí tenemos diferentes posibilidades. Pues una es operar como antes, alfa por esa suma, a ver si me cabe, más beta por esa suma. Lo que me interesa es llegar a lo de arriba. Y ahora aquí lo único que tenemos que hacer como antes, lo que pasa es que antes tenía los e sub i's, ahora tengo los u sub i, pues sacar factor común, ya sabes que eso es un axioma de espacio vectorial, u sub 1, sub n. Tendremos alfa, alfa sub 1, más beta, beta sub 1, u sub 1, más punto suspensivo, más alfa, alfa sub n, más beta, beta sub n, u sub n. Y como puedes comprobar, pues me da lo mismo. Por lo tanto, tenemos que eso que acabamos de definir, pues es una aplicación lineal. Entonces ya tenemos que f es aplicación lineal, tal cual lo hemos definido. Entonces ya tenemos una aplicación lineal de v en w y ahora hay que demostrar que cumple que f de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual que i menor o igual que n, y finalmente que es la única aplicación lineal que cumple eso. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto que hemos hecho sobre aplicación lineal. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Entonces ahora nos preguntamos, f de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n. Pues mira, empezamos por el e sub 1. E sub 1, para calcular su imagen, como hemos definido f, tengo que expresarlo como combinación lineal de la base b, e sub 1 sub n. Pues claramente esto sería 1 por e sub 1, permítanme poner ahora el e sub 2, 0 por e sub 2, más 0 por e sub n. Eso está clarísimo. Y entonces, así como hemos definido la f, pues f de sub 1 sería, en esta expresión que hemos puesto aquí, sustituir los e sub i por los u sub i. Pues tendríamos 1 por e sub 1, pues pongo u sub 1, más 0 por e sub 2, pongo u sub 2, más 0 por e sub n, pues pongo u sub n. Y esto me queda pues 1 por u sub 1 es u sub 1, y ahora más 0 u sub 2 más 0 u sub n, eso es 0, pues te queda u sub 1. De la misma forma, si quieres el e sub 2, pues esto sería 0 e sub 1 más 1 e sub 2 más 0 sub 3, bueno, ya sabes. Así, y entonces f de sub 2, pues en esta expresión sustituimos donde ponen los e sub i, ponemos los u sub i. 0 por u sub 1 más 1 por u sub 2 más 0 por u sub n. Y entonces esto, pues claramente te queda u sub 2. Y de la misma forma, pues si consideramos el e sub n, ¿vale? Tenemos que esto es 0 por e sub 1, permíteme ahora poner más 0 por e sub n menos 1 más 1 por e sub n, y entonces pues tenemos que f de sub n, pues sustituimos los e sub i por los u sub i. Lo pongo con detalle, pero se ve claro. Esto sería e sub n menos 1, u sub n menos 1, más 1 por e sub n, pues ponemos u sub n, y entonces esto te queda, pues todo esto es 0, 1 por u sub n, que te queda u sub n. Por lo tanto, acabamos de mostrar que para todo i, 1 menor o igual i menor o igual n, f de sub i es igual a u sub i. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos que existe una aplicación lineal f de v en w tal que f de sub i es igual a u sub i. Y ahora hay que demostrar que es la única aplicación lineal de v en w que satisface eso. Voy a borrar esto, ya sabemos que esto ok. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Y ahora veamos la unicidad. Y para ello, pues como se hace muchas veces en matemáticas, supongamos que G es otra aplicación lineal, definida de v en w, aplicación lineal, tal que cumple pues esa condición, que g de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n, o esas n condiciones. Entonces aquí nos preguntamos, ¿g es igual a f? Si demuestro que g es igual a f, entonces existirá una única aplicación que cumple esa, porque si existe otra coincide con esa que tenemos, que hemos demostrado al principio que existe. Bien,
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues yo voy a considerar, para ver que la aplicación pues coincide con la f, pues fíjate que el dominio y el codominio coinciden. Entonces lo único que hay que demostrar es que para cualquier elemento del dominio común de v, pues la imagen por g y por f coinciden. Entonces supongamos, y vamos a razonar como antes, que v pertenece a v. Entonces, como v es base, sabemos que existen alfa sub 1, alfa sub n pertenecientes a K, tales que v es igual a alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Sabemos que esa expresión es única. Bueno, a partir de aquí pues ya hemos visto antes que f de v, como hemos definido f, pues es sustituir en esta expresión los e sub i por los u sub i. Sería alfa sub 1 u sub 1 más alfa sub n u sub n. ¿Y cuánto valdría g de v? Pues mira, en lugar de v sustituimos esto de aquí. G de alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Entonces, G es una aplicación lineal. Podemos sacar, como sabes, la propiedad que demostramos por inducción, los alfa sub i y las sumas fuera. Fantástico. Y ahora tenemos g de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n. Luego esto es u sub 1, esto es u sub n. Por lo tanto, esto sería alfa sub 1 u sub 1 más alfa sub n u sub n. Pero esto es esto. Esto es lo mismo que f de v. Por lo tanto, ya hemos demostrado que g de v es igual a f de v. Esto para cualquier v de v, porque hemos tomado un v arbitrario. O sea, tenemos g y f, el mismo dominio, el mismo codominio, y sobre los elementos del dominio actúan igual. O sea, la imagen de cualquier elemento del dominio por g y por f coincide. Por lo tanto, llegamos a que g es igual a f, y por tanto tenemos que f es la única aplicación lineal tal que cumple pues eso, que f de sub i es igual a u sub i, 1 menor o igual i menor o igual n, con lo que queda demostrado el teorema. Ya sabes, este teorema lo que dice es que las imágenes de los vectores de una base del dominio determinan una aplicación lineal.